esta pequeña ilustración, ¿no? El título que pone es 10 leprosos son limpiados. Pero el mensaje principal de esto no es que los leprosos hayan sido limpiados, sino que es otro, que es lo que vamos a ver a continuación. Y quiero empezar con una pequeña ilustración, el cual una mujer llevaba todo el día agobiada con tareas, con esto, con lo otro, con cosas del hacer del día a día. Y tenía que ir al hospital. Y cuando va de camino al hospital, ella ya pensando, llegando al hospital, dice: Señor, haz un milagro y dame un sitio para aparcar. En el momento que ella termina la frase, ve que un coche va saliendo y va a entrar. Ella puede entrar. Y dijo: Señor, olvídalo, ya lo he encontrado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros pedimos al Señor y Él nos responde antes de tiempo, pero nosotros no somos capaces de ver esas cosas y ni siquiera somos agradecidos con el Señor. El mensaje de esta tarde es los beneficios de vivir agradecido. ¿Cuáles son los beneficios de vivir agradecido? Y si nos fijamos en la sociedad en la cual vivimos hoy en día, algo que prevalece es la ingratitud. En la ingratitud la que nos rodea, la ingratitud que vemos en nuestro día a día con la gente que nos rodea, en nuestro trabajo, en los autobuses, en nuestro día a día, estamos rodeados generalmente de gente que no es agradecida. Y me llama la atención el hecho de que con lo fácil que es vivir agradecido, con lo fácil que es decir gracias, con lo fácil que es demostrar gratitud hacia las demás personas, y ya no solamente con las personas, sino sobre todo con Dios. Y mira, la gratitud es algo mucho más profundo que decir gracias o que dar de gracias. El agradecimiento es el comienzo de la gratitud. Esto es un proceso, como una especie de una escalera. La gratitud es la culminación del agradecimiento. Y el agradecimiento puede consistir únicamente en palabras, pero la gratitud se demuestra con hechos. El ser agradecido no es simplemente decir las cosas. El ser agradecido, la gratitud, no es simplemente en decir muchas gracias y ya está, porque simplemente son palabras que se la puede llevar el viento. La gratitud tiene que ver con una actitud del corazón. La gratitud, sobre todo, se demuestra con hechos. A mí de nada me sirve que tú simplemente me digas muchas gracias y ya está. Son palabras, pero realmente tú no sientes esa gratitud. Es fácil cuando alguien te da, por así decir, una botella de agua y tú por educación generalmente dices, gracias, pero a lo mejor no sientes eso. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a ser alguien agradecido. Es muy fácil el simplemente decir gracias de diente, como se suele decir, de diente a labio, pero el vivir de manera agradecida es totalmente diferente. ¿Y cuáles son los beneficios de vivir agradecidos? Primero, trae vida. Trae vida. ¿Por qué? Mira, lo contrario a la gratitud, ¿qué sería? Ingratitud, podríamos decir lo que sería el antónimo, pero también hay otra cosa, es la queja. La queja es lo opuesto a lo que es la gratitud. ¿Cuántos os encontramos con personas que se quejan constantemente de todo? Se quejan que, ya amaneció, mira tú, ya me sonó la alarma. En lugar de decir, gracias Señor por un nuevo día, ¿qué es lo primero que hacen? ¡Buah! La alarma. Y ya nos empezamos a quejar de buena mañana sin haber dicho gracias a Dios de que amaneció. Empezando por ahí. Luego te levantas. ¡Ay, qué adolorido estoy! No he descansado bien. Y empiezas como una rueda, una rutina de queja tras queja, tras queja, tras queja. Y al final llegas a tu puesto de trabajo y ¿cómo ha empezado tu mañana? Pues quejicosa, ¿no? Siempre de mal humor, siempre con quejas hacia todo. Te viene mal todo. Que si es un día soleado, que qué calor. Que si ha llovido, ¿por qué está lloviendo? Que si hace frío, ¿por qué hace frío? Que si hace calor, ¿por qué hace calor? Vamos a ver. Estas personas, es un agobio vivir al lado de ellos. No sé si os ha pasado de que tenéis en vuestra casa a alguien así.
en el trabajo, a alguien así. Imagínate tú cuando llegas a tu trabajo y tu jefe está, como dices tú, está insoportable. Hoy mi jefe está insoportable. Se ha levantado, como decimos, con el pie izquierdo, ¿no? Horrible eso. Yo personalmente es algo de las cosas que más odio. ¿Sabes? Alguien que se esté quejando constantemente de todo. ¿Por qué? Porque al final eso se contagia. Es como un virus. Empieza una rueda de queja tras queja tras queja, ¿y qué pasa? Que todo te viene mal. Todo. Todo, absolutamente todo. Y mira, la queja es un principio de muerte que ataca primeramente el pensamiento. Y sobre todo ataca la conversación que tenemos con nuestro alrededor. ¿Por qué digo esto? Porque tú cuando hablas con una persona o conversas con alguien que simplemente está en un círculo vicioso, porque al final es un círculo vicioso de cosas negativas, al final a ti te contagia, ¿no? O terminas y dices, menos mal, ya no estoy con esta persona porque es tóxico, ¿sabes? Hoy en día tenemos muy presente, ¿no? el tema de las relaciones tóxicas. ¿Por qué se llega a dar eso? Por la toxicidad de que emana la otra persona. Tú no puedes estar constantemente quejándote por todo. Tú no puedes estar todo el día malhumorado. Y eso hay que cambiarlo. Y una de las cosas que trae la gratitud es que trae vida. ¿Por qué? Porque la negatividad en tu vida, al final tus pensamientos te condenan a hacer cosas que a ti no te agradan de hacer. Pero al final es así. Entonces, nos trae vida. ¿El qué? El ser agradecidos. Mira, mostrar agradecimiento no es solamente bueno para los demás, ¿vale? Sino también para nosotros. ¿Por qué? Porque libera ese gozo que da el Señor, que nos da el Señor. ¿Cómo empezamos generalmente nuestro día a día? O bueno, ¿cómo lo empezáis vosotros? Yo, a veces, lo primero que hago, sí, apago la alarma y me quejo, ¿vale? Pero después, ¿qué hago? Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Padre, porque tenemos aire para respirar, tú vas a proveer comida en mi mesa y es un constante agradecimiento a Dios. Y libera ese gozo que el Señor provee. Mira, no sé si habéis hecho este ejercicio. Este ejercicio a mí me gusta hacerlo generalmente a final de año, ¿vale? Pero, ¿por qué no meditas en las cosas por las cuales tienes que estar agradecido? Piensa ahora mismo, así, una cosa por la cual podrías estar agradecido. A bote pronto, por ejemplo, tú. Por mi hogar. Por tu hogar, ¿ves? Rápido, tú. Por la vida misma. Por la vida. ¿Ves? Y así tenemos cosas por cuales ser agradecido. Tenemos cosas por las cuales automáticamente decimos, por esto puedo estar agradecido, por esto puedo estar agradecido. Y lo vemos diariamente y constantemente en nuestra vida. Por eso, uno de los beneficios, si no el primero que nos trae el vivir agradecidos, es que nos trae vida, nos trae luz. Hermanos, qué paz cuando tú llegas a un hogar donde se respira un ambiente de gratitud. Qué incómodo es ir a un sitio en el cual se nota en el ambiente, ¿sabes? Como un malestar. Pero ese malestar que trae la negatividad generalmente. No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado, de que tú llegas a un sitio y dices, bueno, ¿dónde me he venido a meter? ¿Dónde me he venido a meter? Y empiezas a escuchar las conversaciones, ¿sabes? En la mesa, estás comiendo y empiezan a atacarse los unos a los otros. Se empiezan a tirar pullas por aquí, pullas por allá y tú dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pero totalmente diferente cuando tú llegas a un sitio donde están compartiendo lo que te ha pasado, las bondades del Señor, ¿sí o no? Es totalmente diferente. Mira, como punto número 2, trae gozo y liberación. Antes de entrar a este punto, quisiera
repasar el versículo, el pasaje que hemos estado leyendo, el cual dice en el versículo 11, cuenta la historia esta, y en el versículo 13, estoy parafraseando, ¿vale? En el versículo 13, ya los leprosos lo ven a Jesús y le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Primero, ¿por qué estaban así estos leprosos? Estos leprosos, como todos sabéis, eran personas socialmente marginadas. Eran personas en las cuales no podían estar cerca de los demás. ¿Por qué? Porque la lepra se contagia, ¿vale? Básicamente por eso. Además, se les consideraba pecadores, que la lepra era sinónimo de pecado. Por lo tanto, tú para allá y yo para acá. Habían ciudades de leprosos, estaban ahí metidos, confinados. ¿Y sabes qué? Muérete ahí. Estaban abandonados a su suerte, por así decirlo. Estos salen y encuentran a Jesús y le gritan: ten misericordia de nosotros. Pero mira tú, cuando Jesús lo vio en el versículo 14, dice: id y mostraros a los sacerdotes. No le dijo más nada, no les dijo: vais a ser sanos. No les dijo nada, simplemente le dio una orden. Y la orden fue: id y mostraros a los sacerdotes. Ellos confiaron y ¿qué hicieron? Obedecieron, ¿no? Obedecieron. ¿Por qué? Porque dice... y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, dice. Aquí viene lo interesante. En el versículo 15 dice: uno de ellos, viendo que había sido sanado, o sea, limpio, volvió como glorificando a Dios. Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Dándole gracias. Y este era samaritano. Un detalle importante, la verdad. Dice: volvió glorificando y dando gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor cumple una promesa o hace un milagro, lo glorificamos? Dice: él se volvió. O sea, él podría haber seguido como los demás hicieron. El Señor y se podrían haber justificado. Y podrían haber dicho: mira, es que el Señor me ha mandado. ¿Sabes? Se podrían haber justificado perfectamente, el cual no haberse vuelto hacia Jesús a darle gracias. No, el Señor nos mandó que fuésemos. Se podrían haber justificado de esa manera. Pero ¿qué hizo? Se volvió. Uno, se volvió y glorificó a Dios y le dio gracias. Porque son dos cosas diferentes. El glorificar y alabar a Dios no tiene que ser siempre darle gracias, ¿vale? Son dos cosas diferentes, lo mismo que es lo que es la alabanza de adoración, son dos cosas diferentes. Pero en este caso hace estas dos cosas. Dice: glorifica a Dios, dice, exaltándolo en público a gran voz, y personalmente a Él, ¿qué le dice? Gracias. Por eso es tan importante el tema de testificar públicamente. No sé si tenéis la costumbre de hacerlo, pero es bueno que cuando pasa algo, para darle la gloria a Dios, compartirlo con los demás. Hacerlo público, glorificar públicamente a Dios por lo que Él ha hecho. Y luego tú ya le das gracias a Dios. Es una forma de agradecimiento, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí pasa también dos cosas importantes. Cuando Jesús lo ve, le pregunta: pero a ver, ¿cuántos erais? Erais 10. ¿Y cuántos han vuelto? Han vuelto solo uno, ¿no? Ahora mira, Jesús le dice en el versículo 19, le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A que volvió le pasan dos milagros. El milagro número 1 era ser limpio, ¿no? Pero el segundo milagro, que solamente lo recibió él, ¿cuál fue? La salvación. Dice: tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha limpiado. No. Ni tampoco le dijo: por tu fe has sido limpio. No. ¿Por qué fue limpio? Por obediencia. Porque Jesús quiso que fuese así. Los demás fueron limpios. Tampoco Jesús le dijo: ala, ahora otra vez, leprosos. No. Los limpió, cumplió el milagro. Ellos obedecieron y fueron. Pero cambió la actitud de una persona, cambia. El cual es ser agradecido. Por eso es que trae vida, trae gozo,
y sobre todo trae liberación. Mira, el ser agradecido requiere un sacrificio personal. Mira, ¿por qué digo esto, que requiere un sacrificio personal? Porque, como he dicho, el ser agradecido también tiene que ver con una actitud nuestra. ¿Cómo vamos a ser agradecidos cuando las cosas nos están saliendo mal? ¿Cómo vamos a ser agradecidos cuando a lo mejor no tengo trabajo, no tengo un techo, no tengo comida? ¿Cómo voy a ser agradecido yo en ese momento? Podríamos pensar todos, ¿no? Pero estás loco, ¿de qué vas a agradecer? Mira cómo te están yendo las cosas. Pero el agradecimiento nos libera. Y en lugar de tener una mala actitud hacia todo, ¿sabes? Expresamos un agradecimiento a Dios, aunque nos cueste, aunque no lo entendamos. A mí me pasó hace mucho tiempo atrás, cuando yo recién vine, quizás al año y medio o así, se empezó a torcer todo para mí. Todo se empezó a torcer. Me empezó a ir de una manera mal. Y mi actitud hacia eso fue esta. Fue el estarme quejando, el estar malhumorado, el estar con una actitud que no tenía que ser. ¿Sabes? Los que me conocían hoy en día me han dicho, no veas tú el cambio que has pegado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me vine solo con 21 años, 20, 21 años, ¿vale? De un sitio donde lo tenía, pues, dentro de lo que cabe todo, ¿no? Estaban mis padres y cualquier cosa, mamá, necesito esto, papá, necesito esto, ¿sabes? Y era, vale, en sus posibilidades me daban, pero dentro de lo que cabe bien. En cambio, venir aquí totalmente solo, que era, yo necesito esto y ahora, ¿a quién recurro? Indocumentado, sin trabajo, simplemente viviendo pues de ayuda de algún hermano, esto o lo otro, que eso no para un chaval de 21, 22 años es frustrante, ¿no? En ese sentido, y sobre todo pensando de que iba a hacer otra cosa. Y siempre era en plan, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ese por qué era en plan queja, ¿sabes? Es que hay dos formas del por qué. Cuando uno se queja en plan molesto y cuando uno pregunta las cosas en el saber el por qué pasan esas cosas para ver de mejorar. Cambia la actitud de uno cuando, en la actitud de esa pregunta del por qué. No sé si os ha pasado, a veces si tu hijo te desafía y te dice ¿por qué? ¿Sabes? Y tú te dices, bueno, ¿y este por qué me habla así? O cambia y te dice un porqué del querer saber de las cosas, no en plan reto. Yo estaba en plan retando al Señor, ¿sabes? En esa actitud del, tú me has traído aquí. Pero yo no veía qué es lo que el Señor quería tratar en mi vida. No quería entender que el Señor estaba trabajando mi vida en la dependencia hacia Él, en muchas áreas que yo tenía que romper y que el Señor estaba trabajando en esa área. Pero yo no lo veía así, yo no lo llegaba a entender, yo no lo comprendía. Simplemente me quejaba, vivía amargado y todos me llamaban el amargado. Mira, ahí viene el amargado de la vida. Mi actitud, mi semblante era diferente. Y como digo, hasta que cambió mi forma de expresarme al Señor y decir, vale, Señor, ayúdame a entender el por qué. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Empezó a cambiar. Mi vida comenzó a cambiar. Mi relación con Dios comenzó a cambiar también. Y como he dicho, trae gozo, trae liberación el ser agradecidos. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, sé que tú me has traído aquí. Gracias, Señor, porque a pesar de la situación que estoy viviendo, nunca me ha faltado pan. Pero esas cosas no las veía antes. Solamente veía el lado totalmente negativo. Pero yo no veía que el Señor cuidaba de mí en ese sentido. Nunca me faltó pan. Yo hasta la fecha puedo decir gracias, Señor, porque nunca me ha faltado pan. Nunca me faltó techo. Nunca. Pero esas cosas yo no las veía.
Solamente veía, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquí, no tengo allá. Y es a donde quiero que lleguemos ahora. Mira, un corazón agradecido siempre es feliz, tiene una mente positiva. Y un corazón mal agradecido nunca está conforme con nada. Nunca. Un corazón agradecido es humilde. Y un corazón mal agradecido revela una actitud orgullosa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Mira, una persona agradecida, ¿sabes? Siempre va a decir, tengo más de lo que merezco. Pero una persona que no es nada agradecida dice, yo merezco más de lo que tengo. Dos cosas diferentes. ¿Sabes qué? Para mí, y si sobra, dámelo a mí. En cambio, una persona agradecida dice, mira, con esto me sobra, yo estoy bien. Hay otras personas que lo necesitan más que yo. Dos cosas diferentes, dos mundos diferentes. Sobre todo, la gratitud no puede ir de la mano con la queja. Cuando nuestra mente está llena de pensamientos negativos, ¿qué surge? La queja. Y eso abre la puerta a muchas cosas, la enfermedad, depresiones, mal humor, todo lo que ya hemos hablado antes. Mira qué es lo que nos dice, si me acompañáis a Primera de Tesalonicenses 5. El apóstol Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Dice, un momento. ¿Qué dice ahí? Estad siempre gozosos. Número 2, 17 dice, orad sin cesar. Y número 3, ¿pero por qué? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Qué difícil es dar gracias cuando las cosas no van como uno espera, no como Dios quiere. Eso es muy diferente. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando las cosas no van como tú quieres, como tú crees que debería de ir las cosas. Pero te digo una cosa, es que el Señor te tiene cogido a ti de la mano. Hermano, no sé qué circunstancia es la que estás pasando, no lo sé. Pero te digo una cosa, Dios sí sabe y Dios tiene el control de esa situación. Dios sabe el por qué estás pasando lo que estás pasando. Yo no lo sé, yo no conozco tu vida, pero Dios sí la sabe. Y el Señor sabe de que si estás viviendo lo que estás viviendo es por su voluntad. ¿Y qué nos manda a nosotros? Número 1, versículo 16, es estad siempre. No cuando quiera, no cuando las cosas me van bien. Aquí dice siempre. Estad siempre gozosos. Y hemos visto lo que causa la falta del gozo, el cual es tus pensamientos se van siempre por lo malo, por la negatividad y todo lo demás. Por eso es que nos recomienda el apóstol Pablo y dice, estad siempre gozosos. Hermano, mira el lado positivo a las cosas. Miremos el lado positivo a las cosas. Por muy mal que nos pueda ir, intentemos mirar el lado positivo, estar gozoso. Dice, esta parte creo yo que es la más importante. Versículo 17 dice, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver la voluntad de Dios. Sin oración es muy difícil que entendamos la voluntad de Dios. Te lo digo por experiencia.
Es verdad que cuando vivimos situaciones complicadas, hay veces que no hay deseo de orar. Hacemos la guerra por nuestro lado. Ora. Y dice sin cesar. A mí me encanta Pablo porque es muy enfático, ¿sabes? Es muy quizás correcto en lo que escribe. Porque dice, estad siempre gozosos. Dice, orad sin cesar. Y dice, dad gracias en todo. Podría poner simplemente, estad gozosos, orar y dad gracias. Y se podría resumir, ¿no? Estos 3 versículos. Pero no, él pone énfasis y pones unas palabras que sin esas palabras, la verdad, lo otro no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nos dice, estad gozosos, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero si él nos pone, estad siempre gozosos, es otra dimensión, es otra oración. ¿Sabes? Es como que le da contexto. Esa palabra le da contexto a todo lo demás. Lo mismo pasa con el orar. Simplemente te ponen ora y tú te quedas, pues vale. Pero ahí te ponen ora sin cesar. Te anima a seguir orando. Le da fuerza, le da cuerpo a ese versículo. Y el 18 todavía aún más dice, dad gracias en todo. Y hace un matiz muy importante y dice, porque esta es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que estemos siempre gozosos. Tercer punto por el cual uno de los beneficios de estar agradecido. Número 3, honramos a Dios. Como leímos en el versículo anterior, dice, porque esta es la voluntad de Dios. En este punto número 3, vemos que honramos a Dios y nos bendice. Si me acompañáis a Salmos 50, versículo 23. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Hermano, honramos a Dios. Con la gratitud honramos a Dios. Cuando somos agradecidos con Dios, estamos dando honra y honor a Él. Asimismo, cuando agradecemos a alguien más, estamos honrándolo al darle las gracias. Mira, no sé cuántos de vosotros sois agradecidos. Así, no tengo otra palabra para resumirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando os hacen bien o os hacen mal, ¿damos las gracias o no damos gracias? A mí si alguien viene y me hace el bien, yo le doy las gracias, ¿no? Me dan un vaso de agua, yo le doy las gracias porque realmente estoy agradecido con él. Y estamos honrando el trabajo de los demás. Mira, si alguien viene y tiene bien en invitarte a comer, ¿tú qué haces? Le dices gracias, ¿no? Le agradeces porque esta persona te ha invitado a comer o te ha dado comida. Y dice gracias de todo corazón. Por lo menos yo lo he experimentado así, ¿no? El tener esa gratitud con los demás. Y hay veces que a mí me decía mi jefa, tú siempre estás diciendo gracias por todo. A todo, gracias, gracias, gracias. Pero no es algo que lo diga, llamémoslo así, automáticamente, no. Es que yo veo a lo mejor el esfuerzo de las personas en darte algo, que a lo mejor también para ellas es un sacrificio dártelo. Entonces tú tienes que ser agradecido en ese sentido y decirle, oye, muchas gracias. ¿Y cómo podemos demostrar agradecimiento a Dios? Ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado y ya os he preguntado, ¿no? Primeramente creo yo de que debemos de darle gracias a Dios cada día, día a día. Cuando nos levantamos, lo primero que hacemos, aunque podríamos decir, podría haber dormido un poquito más. La alarma la apagas y te quejas, pero bueno, podríamos darle gracias a Dios. Gracias porque tenemos un día más. Gracias
porque podemos respirar. Gracias porque tantas cosas, cada uno sabe por lo cual puede ser agradecido. Podemos demostrarle nuestra gratitud a Dios sirviéndole a Él. Sirviéndole a Dios. Lo que es la iglesia siempre, una de las cosas que siempre decimos los que trabajamos en la iglesia es, faltan manos, ¿sí o no? Falta gente, falta esto, falta lo otro. ¿Tú tienes 2 manos? ¿Tú tienes 2 pies? Hay mucho por hacer en la obra del Señor. Una de las formas que podemos ser agradecidos con Dios es sirviéndole a Él. ¿Cómo? Muchísimas formas de hacerlo. Y sobre todo, demostramos nuestra gratitud a Dios cuando le obedecemos. Ese es el punto más importante. Cuando obedecemos a Dios, demostramos agradecimiento a Él. Yo lo compartí esta mañana, y una de las cosas con las cuales yo me siento más agradecido es cuando mis hijos me obedecen. ¿Sabes? Digo yo, vale. Es como que te llena. No porque tú lo obligues a hacer algo, no, sino que porque tú lo dices una vez, que eso es difícil hoy en día, que hables una vez, que le digas, le recuerdes una vez, haz esto, y no solo tengas que recordar más veces. Él lo ha hecho, ¿y cómo te sientes? ¡Buah! Te sientes realizado. Lo mismo pasa con Dios, creo yo. Es nuestro Padre, ¿no? Tiene también el corazón de Padre. Obedecerle, hacer su voluntad. Es una de las formas que podemos agradecerle a Dios. Mira, para ir finalizando, aprovechemos cada oportunidad para demostrar gratitud. Aprovechemos cada oportunidad para ser personas agradecidas. Y el centro del mensaje de esta tarde es el poder ser agradecidos, como nos dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Vemos que Jesús le agradó que volviese uno de los leprosos. Él preguntó, ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros? Solamente ha venido uno. ¿Cómo? Reflexionando, y digo yo, ¿cómo se habría sentido Jesús en ese momento? Cuando tú haces algo y no te dan ni las gracias, ¿cómo te sientes? ¿O qué es lo que dices? Mejor no hago nada, ¿no? O mira, aunque es verdad, muchas veces hacemos las cosas, pero no esperamos nada, ¿vale? No esperamos nada de nadie. Pero qué gratificante es cuando tú haces las cosas y te lo reconocen. No buscamos eso, ¿vale? No buscamos eso, pero se agradece. Se agradece. Cuando alguien viene y te dice, oye, muchas gracias por eso, te llena. Y sobre todo, te anima a seguir haciendo las cosas. Es lo que decía esta mañana. Es más fácil ayudarle a una persona agradecida que a una persona desagradecida, ¿sí o no? Cuando tú vas a una persona que, vamos, le das de todo y no te dice nada, tú como persona, ¿cómo te sientes? Te desanimas. ¿Qué más? Te frustras. Ahora extrapolémoslo a Dios. ¿Cómo se siente Él con nosotros? Él nos lo da todo. ¿Cómo se siente Dios con nosotros? Examinémonos a nosotros mismos ahora y digamos, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo te siente Dios conmigo? Lo que decíamos, ¿no? Un corazón orgulloso dice, merezco más de lo que tengo. Un corazón agradecido dice, tengo más de lo que necesito. Dos cosas diferentes.